Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Está hablando por Yananita y hoy vamos a tocar el asunto del tema del mal manejo que el gobierno dominicano tiene sobre la amenaza permanente que tiene la República, no de parte de los haitianos, sino usando a los haitianos como un instrumento para agredir a la República. Tenemos al doctor Armentero. Gusto de estar aquí contigo un rato. No, tú tienes que venir a ayudarme porque tú no necesitas ayuda. Los miembros de Unión Nacionalista tenemos que ayudarnos unos ¿Y como cuánto quedamos? Como 3 o 4, ¿no? Quedamos pocos, pero quedamos algunos. Y hacemos bulla porque Consuelo toda la bulla que ella hace la envió en Unión Nacionalista. No, ella vale por varios. Sí. Pero quería tocar contigo primero la situación de Haití, porque indudablemente se le ha descompuesto la dominación que tenían de Haití, los que se están apoderando de la riqueza minera de Haití, ¿no? Encabezado por el señor William Jefferson Clinton, delegado de la ONU en Haití desde el 2008, y ha hecho muy buen uso de esa investidura que tiene, explorando las minas de Haití y apoderándose de ellas, ¿no? Que por cierto, parece que no le está yendo mucho a su esposa, no le está yendo muy bien en las elecciones de los Estados Unidos. Gracias a Dios. Bueno, yo te iba a decir, quizás incluso si van a tener que prescindir de lo que significa para ellos la bonanza económica de estar en Haití haciendo lo que ellos quisieran, lo que han estado haciendo. Sí. La hermana el hermano de Hillary es el que tiene el concesionario de Monnevosa. Pero parece que ya los haitianos se han parado en dos patas y no quieren. Bueno, de alguna manera ya saben que eso está ahí y saben quién se lo está llevando. Y las manifestaciones que hicieron frente a la embajada de Estados Unidos lo expresan. Manos fuera de nuestro oro. Magnífico. Bien por los haitianos. Y ahora quisieron dejarle un representante del señor Clinton, socio de Martelly en la presidencia. No se pudo porque ellos se negaron a el fraude electoral y ahí se plantaron 8 candidatos, lo que ellos llamaron el G8, y dijeron: nosotros no vamos a segunda vuelta hasta que no se corrija el problema del fraude que se ha hecho ahí. ¿Y cuál es el fraude? Que ahí nada más está registrado el 10%, el otro 90% no está registrado ahí en la informática que tiene instalado desde fines del año pasado, que lo instaló Lord Ashcroft, un lord británico. Eso que es el padrón de ellos, digamos. Sí, ellos tienen instalado un sistema de informática, pero el padrón depende de que se registren los nombres y características y detalles, ¿no?, y generales de cada uno de los ciudadanos. De los electores. Bueno, pero que esa gente no tiene ni nombre, ni apellido, ni acta de nacimiento, ni identificación, ni documentación de ningún tipo. ¿Y cómo se pueden hacer elecciones entonces? Bueno, no, yo lo que quiero decir es que ahora, y eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo, incluso en la carta que le dirigimos al Papa Francisco, que pedimos que él, con esa voz potente que ya se le reconoce, le exija a la ONU asumir su responsabilidad, que fue la otra carta que le hicimos a Ban Ki-moon, diciéndole: ahí lo que hay que hacer es un fideicomiso que se haga cargo de Haití, con el compromiso de construir sus estructuras y sus instituciones democráticas, para que de aquí a un tiempo, después de haber construido el registro civil, es decir, haciéndole un acta de nacimiento a cada haitiano, aunque sea retrospectivamente, terminemos entonces y culminemos con una nómina inscrita en el sistema informático electoral, el padrón. Pero incluso tú sabes que hay una cantidad de haitianos que pagaron un dinero
para obtener una documentación, o sea que... Bueno, pero él está registrándose aquí. Sí, pero bueno. Pero le cobraron los cuartos y no se quedaron con ellos y no le dieron nada. Pero no se lo podían dar. ¿De dónde iban a sacar? Bueno, si allá no hay nada. No, bueno, hubieran tenido que inventar algún tipo de... Bueno, cuando yo estuve en Israel en el 2007 hablando de todos esos asuntos, Israel me dijo que ellos estaban en disposición de darle una identidad a todos los haitianos con esos aparatos que tienen ellos de reconocer por una serie de datos biométricos, sí, a todos ellos, y que aunque no tengan nombre ni apellido, pero ellos le ponen una sigla, le ponen X230. No, pero no tiene que hacerlo. Con los datos biométricos es suficiente porque no lo puede cambiar por otro. Con los datos biométricos, ¿usted qué nombre quiere? ¿No? Porque yo veo que ahí hay un tal, creo que tiene el nombre de uno de los banqueros europeos, ¿verdad? Sí. Que están haciendo como hacen aquí, que yo me encontré en un grupo, hice un programa con unos haitianos y empecé a preguntarle cómo se llamaba. Uno se llamaba Julito Jacín, el otro se llamaba Lama, y yo dije, pero qué bueno está esto. Bueno, yo le pido a Dios que no aparezca uno con el nombre de los pobres para allá, porque yo me voy a buscar un problema y él también. Bueno, pero yo te iba a decir, lo raro es que no se le haya ocurrido a alguien, porque con la cantidad de veces que tú sales en la televisión y lo conocido que tú eres, nacional e internacionalmente, a fuerza de haberlo oído. ¿Y tú cómo te llamas? Yo llamo a Leopoldo Payananito. Y yo así. Sí, y yo sigo pidiendo a Dios que eso no suceda, para bien de esa persona y para el bien mío, que me voy a buscar un problema, pero él también se lo va a buscar. Está bien. Bueno, pero el asunto es que yo creo que el dominio, que la conspiración de la fusión, es decir, los grandes banqueros que son los dueños de las grandes corporaciones mineras y son dueños de las grandes corporaciones petroleras y son dueños de todo lo que es la dominación económica del mundo. Bueno, pues ellos tenían su diseño desde el 1949, Sí. que hay que sacar de aquí sin retorno familias completas 200,000 todos los años, ¿no? No, el numerito lo pusieron hace un par de años. Eso fue el Nubelis. Originalmente no había más. No, era llevarse toda la sobrepoblación. Toda la sobrepoblación rural, la que se está muriendo de hambre. Nosotros no podemos resolver ese problema a esta gente, y para nosotros a desarrollar la economía que queremos hay que llevárselo para afuera. Bueno, eso lo recomendó una misión técnica de la ONU, y eso que están recomendando esos honorables miembros y directivos de la ONU en el 49 está calificado en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Internacional Penal, como crimen de lesa humanidad. De modo que los señores miembros de la ONU son unos criminales por haber recomendado sacar de su país de manera forzosa. Y eso fue lo que vino a reverdecer y recordar Le Nubelis, cuando entonces planteó se necesita una política migratoria que saque de aquí todos los años 200,000. Pero resulta que la gente que antes decía que los podía aceptar, ahora no quiere saber de ellos. Y cada día menos. Y en el 49 no los podían mandar para acá porque en la frontera estaba la Guardia de Trujillo. Pero ahora no está en la frontera la Guardia de Trujillo, y los que antes decían que los aceptaban, incluyendo Venezuela, ahora no quieren saber de ellos. Y por cierto, traje el cartapacio que yo tengo, donde está lo que dijo todo el mundo, ¿no? Cuando lo del plan de Éxodo. Y aquí no puede venir nadie de eso. Caldera se negó, dijo que los venezolanos no me lo perdonarían nunca, dijo Caldera, para rechazar que le enviaran haitianos para allá.
Entonces el designio es, bueno, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Para hacer viable esta economía sin problemas para nosotros, aquí en Haití, vamos a mandarle a todos estos muertos de hambre aquí al lado, a los dominicanos. Los hacemos dominicanos, controlamos las elecciones de allá y nosotros mantenemos nuestro control aquí. Ese es el proyecto. Por eso están ahora insistiendo. Tú no viste al embajador americano acompañado del de la Unión Europea metido en la Junta Central Electoral. Pero claro, ese señor el que viene aquí a decirnos todo lo que le dicen allá a sus patrones y su patrono. Y debo decirte que la situación, yo pienso como que aquí incluso la gente se está despertando. Yo no sé si es por que casi nosotros nos hemos puesto roncos repitiendo cansonamente lo mismo, pero un individuo muy conocido aquí como periodista y yo le decía, pero ¿y por qué que las cosas siempre son las mismas? Me dice, es que en este país hay que repetir lo mismo muchísimas veces para que después de repetirlo tantas veces, la gente empiece a entenderlo y empiecen a creer lo que se les dice, porque están tan acostumbrados a que los engañen y a que les digan mentiras, que solamente esa repetición es válida para que empiecen a abrir los ojos. Sobre todo cuando una persona a través del tiempo siempre dice lo mismo, porque lo que ellos están acostumbrados es que a lo que tú te refieres es a escuchar a una persona decir hoy una cosa y mañana otra. Sí. Y no hablemos mal del presidente de la República, que no está bien. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Por cierto, me llegó una epístola de un ciudadano muy molesto con el presidente Danilo Medina, precisamente por eso, por todo lo que dijo antes sobre la reelección y todo lo que hizo después con la reelección. Pero bueno, allá él, ¿no? Él sabrá cómo escribe su historia. Yo te iba a comentar, por cierto, que vi hoy en los periódicos de hoy que la propia Iglesia Católica Dominicana está esperando el nombramiento de un arzobispo nuevo, vamos a decirlo así. Hoy en la prensa de hoy. Sí. ¿En cuál? Yo lo he visto todo y no te podría asegurar cuál fue. Porque yo no sí, dice, y que incluso ya se han mandado la lista de los aspirantes, de los más aptos, donde están incluidos los 17 obispos. Yo no sabía que aquí habían tantos obispos ahora. Son 17 creo que en Santiago hay 2. Y que de esos 17 hay 7 o 8 que son aptos para ser nombrados por razones de edad, de salud, etcétera. Y incluso ahí hace el comentario de que no tiene que ser necesariamente un obispo el que vaya a ser el nuevo arzobispo, sino que podría ser un sacerdote cualquiera, ascendido a general. Sí, o sea, como quien nombra a uno de decano o de raso a general de esa era la cosa que hacía Hipólito. Hipólito hacía eso y cogía un sargento y póngale la raya ahí de mayor y no le importaba nada. Bueno, la ventaja aquí es que el Vaticano no es Hipólito, pero a veces están actuando de una manera inconsistente. Y yo le llevo una cuenta al Vaticano, Sí, desde el 1844, cuando le ordenó al arzobispo Portes la pastoral contra los trinitarios y a favor de Pedro Santana. Y además porque yo le tengo apuntado y lo he relatado aquí lo que hizo el nuncio
Claricio en el 65, cuando el presidente Molina Ureña, que salía del asilo en la Embajada de Colombia, iba hacia la zona constitucionalista, quiso entrar a decirle al nuncio que acababa de llegar y era el decano del cuerpo diplomático, que cualquier cosa que le pudiera pasar era responsabilidad suya, porque él salía voluntariamente del asilo que le había ofrecido la Embajada de Colombia, que era el vicedecano del cuerpo diplomático. ¿Y qué hizo el nuncio? Que llamó a la embajada, y como eso estaba 2 minutos ahí en la César Nicolás Penso, cuando salimos al jardín a montarnos en el vehículo que íbamos a entrar a la zona constitucionalista, encontramos un jeep artillado de la Infantería de Marina que nos encañonó y nos llevó como 2 delincuentes caminando de vuelta a la Embajada de Colombia. Eso hizo el nuncio Claricio, y eso está en mis memorias, y lo he dicho muchas veces aquí, de manera que yo sigo estimulándote a que tú completes bien tu memoria, porque yo estoy escribiendo las mías también, y ahí salen muchas cosas. Yo traje, Armando, en vista de que ahora tenemos una nueva agresión de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene a insistir en lo mismo, que nosotros vayamos en contra de la decisión de la Corte del Tribunal Constitucional y su sentencia 168.13, y dice que debemos anular el fallo de nacionalidad. Y entonces lo que me alarma es la respuesta. El canciller nuestro dice lo siguiente de esa andanada: califican de inaceptable informe en contra del país. Cancillería dice tiene datos inexactos, prejuicios y graves omisiones. Entonces yo traje los argumentos que nosotros le dimos a Almagro cuando vino, y yo creo que son dignos de que uno se los repita para que, en fin, los dominicanos, a quienes nosotros ayudamos a tomar argumentos para defender el país, sepa qué fue lo que el canciller nuestro debió decirle. Dice, sus declaraciones, dice, y despoja a sus ciudadanos de un derecho a la nacionalidad. No, dice, sus declaraciones son un inaceptable e indebido atentado a principios fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. O sea, que la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, depende de la OEA. Claro. Entonces resulta que la CID está atentando contra la soberanía de la República. Ahora, ¿qué dice la Carta del organismo donde ellos dependen? Artículo 1. Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia. Dice el artículo 13. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios. A. El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Artículo 11.1. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Artículo 15. La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes sobrenacionales o extranjeros. El artículo 18. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente las Fuerzas Armadas, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia tentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Artículo 20. El territorio de un Estado es inviolable. No puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Esos son los principios sobre los que se rige la existencia de la OEA.
como vive violando, Ellos son los primeros que lo violan. por eso hay ahora ya un organismo paralelo que se llama el CELAC, sin Estados Unidos y sin Canadá. Entonces, si la OEA sigue atropellando los principios sobre los cuales existe, va a dejar de existir necesariamente. ¿Tú no crees? Bueno, así debería ser. Lo que pasa es que yo estoy viendo que a nivel nacional e internacional lo que se está imponiendo es la fuerza, no solamente la fuerza militar, la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, la fuerza política por razones de poder económico principalmente. Ahora mismo, fíjate que hasta los Estados Unidos están pidiendo, Trump y demás personas, regresar la industria que se ha ido de los Estados Unidos, ha fabricado automóviles a Japón, que regrese la industria a los Estados Unidos, que era y es y está manejada por los Estados Unidos en otros lugares. Aquí pasa lo mismo. Aquí sabemos que la industria y todo lo demás lo están manejando principalmente, sobre todo las partes económicamente más importantes, como son los yacimientos mineros. Son entidades internacionales que tienen el control de todo esto. Ayer o anteayer veía yo en el periódico, se exportan, y había una cantidad de miles de kilos de oro que se han exportado en los últimos 2 meses o 3. Sí, yo lo vi. Pero no tiene que publicarse no solamente la cantidad exacta por ello, sino el valor de lo mismo. No, ¿y cuánto queda? ¿Y cuánto pagaron? ¿Y cuánto queda de eso aquí? Porque cuando yo tengo pendiente precisamente, y invité al amigo Guillermo Carrano como economista a hablar de economía el próximo lunes. Digo, para que le expliquemos al país por qué no cuadra la macroeconomía con la microeconomía. Porque las cuentas nacionales que lleva el Banco Central computa la totalidad de la transacción de lo que se hace con la riqueza generada, o lleva la contabilidad de la riqueza generada, pero no lleva el registro de cuánto queda en el país de esa riqueza. Y nosotros tenemos lo que yo llamo una economía que crece hacia afuera, no hacia adentro, y por eso los dominicanos no ven el resultado del crecimiento de la riqueza que generan o que ellos ayudan a generar. ¿Por qué? Porque se va, cuando el Banco Central computa la cantidad de oro que se extrae de la mina de Cotuí o de todas las demás minas y se vende, computa el valor de esa venta. Si es que se registra la verdadera también, habría que ver. Bueno. Pero lo que no deja registrado es de esa operación cuánto quedó aquí por la participación del dueño de la mina, que es el Estado Dominicano, es decir, el pueblo dominicano. Entonces, si tú me estás registrando el valor total, pero me estás incluyendo lo que se llevan, que es la mayor parte, tú me estás dando un número falso para el crecimiento de la economía que se queda. Y entonces nunca va a cuadrar con la microeconomía. No, y algo adicional que hay, que sabemos que esas industrias se establecieron con unos préstamos internacionales gigantescos, según ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha pagado de esa deuda? ¿Cuánto se ha aplicado eso y cuánto simplemente ellos han cogido ese oro y se lo han repartido entre los dueños de la compañía, para saber eventualmente cuál es realmente la deuda de eso? Porque si no, esa deuda no la van a ir reciclando. La deuda que le han dejado a los dominicanos la van a ir reciclando y al final la vamos a tener que pagar nosotros cuando ellos agoten la parte quizás más fructífera, como sucedió con la Rosario, que cuando se terminaron los óxidos vinieron y le vendieron al gobierno, engañaron al pobre presidente
y le vendieron algo que ya se había prácticamente agotado, a menos que se hicieran nuevas inversiones, nuevas cosas. Hicieron un gran negocio, lo vendieron por lo que ellos decían que valía y que se vendía, pero no decían que estaban vendiendo algo que valía eso cuando comenzó y cuando existían esos yacimientos, pero después que ellos lo agotaron, ya eso no valía eso y se lo vendieron al Estado. Y eso fue una gran... De eso tendremos que hablar en un programa, porque hay algunas cositas que la gente no conoce de eso. Exactamente. Incluyendo una refinadora de oro que nunca operó. Y ahí Yo está ahí, debe de estar ahí. Debe estar ahí. Pero bueno, gracias por haber venido, hermano. Y de todas maneras, el tema está sobre la mesa, porque definitivamente tenemos que enfrentar esa nueva andanada de la Corte Interamericana. Y si el señor canciller que tenemos, que ahora veo que está escribiendo una tesis nueva de democracia urbana, y yo creo que él está confundiendo su profesión de arquitecto con la responsabilidad de canciller. Yo no lo quiero faltarle respeto, pero para mí, por su edad, me da pena que haya dejado el ejercicio de su profesión donde estaba para venir a hacer el ridículo en las funciones que admitió como canciller. El saludo por la Hasta luego.